Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron, mi pueblo levantado sobre la llanura. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. De Pedro Páramo, Juan Rulfo. Qué manera tan bella de fijar un lugar en la memoria. En el Barragán ya maduro, decantado por el paso del tiempo, dador de sabiduría, se respira el aire leve y vivificante de la sierra vecina de Corrales. El hombre está infundido del drama de su paisaje y de la fuerza incontenible de su terrorismo. La naturaleza le condiciona y le ofrece en su mensaje natural los derroteros de su accionar vital. Estas imágenes nos van a acercar a las influencias más importantes que informaron su pensamiento y su obra. Es preciso conocer los parajes y la tierra que él pisó y recorrer sus obras para poder adentrarse en la arquitectura de Barragán. Más que aparentes coincidencias o correspondances, como las llamaba Baudelaire, o correspondencias evidentes, o el azar concurrente, como decía Lezama Lima, son todas ellas analogías de una misma cultura. Son constataciones a posteriori dentro del método experimental, método este que no toleran los fetichistas científicos. Veamos pues. Las primeras impresiones que tuvo Luis Barragán. El lugar donde se hallaba situado el rancho de su padre, en Corrales, muy cerca del pueblo de Mazamitla, en la Sierra del Tigre. El primer aljibe o abrevadero, recurrencia que quedaría de alguna manera en su retina y que repetiría en sus tratamientos del agua. Pocos son los muros que quedan testigos de aquel tiempo. La casa del Caballerango, quizás construida por él mismo, el Caballerango del padre de Barragán, y una escalera que no va a ningún sitio. Probablemente dicen que ahí comía el Caballerango y que acostumbraba a que sus nietos se sentaran a manera de graderío para poder observarlos. El paisaje mexicano, el hombre infundido en el drama, imbuido por el drama de su paisaje, las características, la zona de la meseta, montuosa, los montes del Fraile al fondo, el convento agustino de Pazoyucan, lugares por demás inolvidables. Una troje o almacén y en primera instancia un grupo de agaves. Los muros son todos de adobe. Saltamos del paisaje mexicano al otro lado del Atlántico, las costas de Marruecos y muy cerca de Essaouira, una zona de pequeños marabuts con un campo en primer lugar de nopales. Podemos ver un par de marabuts, que son unas construcciones prismáticas surmontadas por cúpulas, donde ciertas cofradías o hermandades religiosas islámicas acostumbran a enterrar a sus antones. Quizás una de las piezas claves del camino que tomaría Luis Barragán, tanto en su pensamiento como en la arquitectura, se deban a un librito que descubriría Luis Barragán cuando pasaba una temporada en la ciudad de París, Los Jardines Encantados, de Ferdinand Bach. Este era un geómetra, jardinero, poeta, escritor, medio filósofo, es decir, un hombre casi polígrafo, que fue el que de alguna manera a través de sus escritos, de estos cuentos
Y estos pequeños dibujos, algunos quiméricos y otros reales que él fue realizando en sus correrías por la cuenca del Mediterráneo, situarían de alguna manera a Luis Barragán en un camino nuevo. Y de otra forma, Barragán reconoció en muchas de estas cosas la cultura propia que él había heredado del mundo mediterráneo. Esta es una imagen de algún pueblecito del sur de Marruecos. Otra imagen de Ferdinand Bach, en este caso una secuencia de muros, es decir, de arquitecturas y de jardines, de cipreses recortados, como vemos en las partes más profundas. Este sería el palacio de Muley Ismail, las caballerizas, construidas por él, donde, según dicen, podían reunir ahí a más de 1000 caballos. Está un poco abandonado, sin embargo, dentro de este abandono, la configuración y la belleza es verdaderamente sorprendente. Otro de los muchos jardines que dibujó Ferdinand Bach, donde el uso prácticamente de los elementos es muy afín a nuestra cultura. Los cipreses, los parterres de mirto, de arrayanes, el uso del ladrillo, del tabique, los elementos, el juego del agua, el pabellón o cenador, y luego como telones de fondo una gran cantidad de cipreses. Este es otro dibujo también del mismo autor, donde el elemento agua, en fin, tiene un lugar preferente. El lenguaje de Barragán y la relación con estas obras a veces se vuelve casi literal, como en este pórtico con arcos de medio punto sobre estas columnas dóricas. No olvidaría nunca el uso de estos elementos de torres. Otra de las influencias que recibiría es el libro de Boris Godunov, de Pushkin, con dibujos del pintor Chukaev. Él basó mucho de su colorido en sus obras sobre temas y combinaciones que él vio en algunos de estos libros, que usaría de alguna manera, como en este caso, la casa de Gustavo Cristo, allá por 1930. Luis Barragán no olvidó nunca la arquitectura popular. Él, en sus pocas alusiones escritas y orales, siempre se refirió con un gran cariño a la arquitectura popular, dándonos a entender que ahí estaban las bases de su arquitectura, la frescura de ella, la sencillez, la espontaneidad de la misma y el encanto que siempre tiene la obra que hace el hombre común y corriente, el hombre del pueblo, el hombre enraizado a su lugar. Esta es una imagen de una callecita de San Miguel de Allende. Guanajuato, un pueblo donde una de las características más importantes es el cubismo de sus construcciones y la policromía de sus paramentos. En este caso, un balcón muy sencillo, de hierro forjado, donde se hace gala ante la ausencia de la posibilidad de un jardín, de llenar de colorido y de olor y perfume, etcétera, este pequeño enclave. Esto está en San Pedro de Tlaquepaque, donde la costumbre nos llega de las zonas mediterráneas, es decir, el pintar o encalar los zócalos de las construcciones y enmarcar las ventanas. Es decir, la composición es espléndida, son arquitecturas espontáneas, hechas por arquitectos no cultos, que no han pasado por la academia, pero que tienen una gran sensibilidad y de los cuales aún tenemos los arquitectos profesionales mucho que aprender. Otro enclave interesante en la ciudad de Guanajuato, el encuentro de callejones
la solución a través de un pasadizo, el espacio este atractivo, el no saber qué hay más allá y este deseo de conocerlo. Otro muro, no olvidemos que Luis Barragán de alguna manera es la alegoría del muro. Él vivió rodeado de muros. Este es un muro en la ciudad de Oaxaca, en un barrio bastante humilde y desgraciadamente un poco abandonado. Claro, esto le da un aire romántico de abandono y de nostalgia, calidades que de alguna manera pues también a Barragán lo hacían soñar. Otro muro, en este caso en la costa atlántica de Marruecos, entre Tánger y Larache, en la ciudad de Asila, cuando tuvo la fortuna en el año 31 de visitar Marruecos, se expresa un entusiasmo formidable de Marruecos y tiene palabras muy encomiables y pensamientos, y dice que en ningún sitio vio a la gente tan arraigada a sus costumbres, a su arquitectura, a su música, a sus creencias, a todo lo que toca. Como contraste al muro blanco anterior de Asila, donde el blanco es una de las características más importantes, así como el azul añil y algunos toques de naranja, más al sur, y las zonas ya cercanas al Antiatlas, en las comarcas vecinas a las tierras presaharianas, está este pueblo bellísimo de prismas ligeramente truncados que se llama Tafraout. Un patio de lo más popular donde el delirio por el repellado o el reboque o el enjarrado, como dicen los tapatíos, llega a sus límites máximos cuando no solo se revocan o se repellan los muros, sino también las huellas y los peraltes de las escaleras. Un pasaje de encantamiento, un pasaje misterioso. Es muy agradable el poder observar en esta fotografía el contraste de la luz y la sombra, la penumbra. No olvidemos que la arquitectura como visión dinámica se resuelve en el juego de la luz y de la sombra. Esto está en la Medina de Rabat, también un paisaje, una arquitectura muy ciega. El Corán recomienda no extrovertir el interior de las arquitecturas hacia las calles. De ahí esta vida íntima, recoleta, esta vida totalmente introvertida. Y estos pasajes, estas secuencias, estos juegos de luces producen estas sensaciones y estas emociones. Recuerden también que Luis Barragán hablaba mucho de la arquitectura emocional y finalmente la magia no es más que la emoción de la belleza. Podríamos establecer una analogía entre esta foto y la anterior. El lugar es diferente, sin embargo, las calidades son muy parecidas. La estratificación del espacio, este juego de la luz y la sombra, estas directrices hacia las lejanías. Esto está en una hacienda en el estado de Hidalgo que se llama Tecajete. Esto podría haber sido pensado, al menos, o ya que no construido, por Luis Barragán. Esto tiene por lo menos 2 siglos. Esta es la hacienda, es una noria, la noria de Peotillos, una hacienda en el estado de San Luis Potosí. Construcción que recuerda mucho el marabut o la cuba de procedencia árabe. La troje de una hacienda desmantelada, perdido el techo, la nostalgia de algo que fue, la evocación de un tiempo pasado. Todo esto caló de manera profunda en la obra de Luis Barragán. Yo diría que toda esta arquitectura se impregnaría de alguna manera en la obra, por supuesto ya muy purificada, de este gran arquitecto tapatío. Otra hacienda mexicana, otra vez el juego de la luz, y luego ese rayo
que al pasar por aquel orificio de la parte superior nos proyecta esta imagen sobre el lado derecho. Otra hacienda en México, lo que aquí es interesante a través de estos muros es el apreciar aquellas rendijas en la parte superior derecha del último muro, del muro del fondo, que nos haría recordar las aspilleras que separan el pasillo del patio de la Casa Gilardi. Estas aspilleras están terminadas en un cristal pintado de amarillo, dando la sensación de que el sol nunca se pone en ese espacio. La hacienda de Tetlapaya, a través de una madera torneada, muy socorrida en las haciendas mexicanas, que Barragán usaría mucho también en sus primeras obras y que él indudablemente vio en muchas de las estampas del libro de los Jardines Encantados, ya mencionado, de Ferdinand Bach. Este misterio indudable que hay siempre y la posibilidad de ver el exterior sin ser visto, este hálito misterioso que nos proporcionan este tipo de arquitecturas y que hoy, desgraciadamente, en las arquitecturas actuales, pues el juego de la luz en general y estos ambientes se han ido perdiendo. En la hacienda de La Ventilla, en San Luis Potosí. Algunos han pensado que Barragán había inventado el rosa y le decían el rosa a Barragán. La verdad es que el rosa tiene muchos siglos de haber sido inventado. Esto evidentemente nos transporta a la fuente del bebedero. Si subiéramos un poco el muro final y cambiáramos el burro por un caballo y apareciera algún muro en azul, etc., es evidente la analogía y la influencia de esta arquitectura en la obra de Luis Barragán. Yo creo que es incontestable. Las escaleras, estas sin barandal, sin ningún elemento de protección, que tanto prodigaría Luis Barragán, pues tiene sus antecedentes en toda la arquitectura popular. Esta está en la hacienda de Carranco. Esta bellísima está en los muros que circundan la ciudad de Salé, del otro lado de Rabat, junto a la desembocadura del río Bourregreg, en Marruecos. Este pueblo, que pareciera una maqueta, maravilloso, como un golpe de tiza, como dijo alguna vez Rafael Alberti, está situado cerca de las zonas del pantano del Conde de Guadalhorce, en la provincia de Málaga. No olvidemos también que Luis Barragán conoció muy a fondo la Alhambra de Granada y algunos pueblos de Andalucía. Este es otro pueblo muy bello de la provincia de Málaga, donde el dominio del muro sobre el vano es evidente, las ventanas son pequeñas, son pueblos de una gran tradición árabe. Este pueblo habla además del alto sentido estético de sus moradores, el cubismo de su arquitectura combinada con los techos de tejas. Otro muro más que hubiera hecho las delicias de Luis Barragán. Este muro nos recuerda muchísimo al muro rojo que proyectara en las Arboledas. Este muro pertenece a otro pueblo de la provincia de Málaga que se llama Álora. Álora, la bien cercada de los romances, es un antiguo castillo, hoy en día habilitado para panteón civil. En este caso, un callejón tan estrecho que apenas si cabe una o dos personas juntas. Está en la antigua villa del siglo XIV o XV de Priego de Córdoba y que, como diría el poeta, la calle es una herida profunda curada con cal. Y arriba, pues, como una especie de rasgamiento en la tira del cielo azul. Otro pueblo muy hermoso, conocido como el Verso Escondido o Setenil de las Bodegas, enclavado en las serranías de Ronda,
Lo que es interesante aquí es el trabajo de unidad dentro de la variedad, nunca la uniformidad. Y esta gran unidad, que en este caso le da la monocromía del blanco. Al fondo y rampando por la loma, los sedientos olivares, como los llamaba el gran Antonio Machado. Esta es la Kashba de Aïd Ben Haddou, pasando de Marrakech por el Alto Atlas hacia las zonas de Ouarzazate. Es una concentración compuesta por esquemas de patio con 4 torres de esquina que se llaman agadires, donde los propietarios almacenan el alimento para las jornadas de invierno. Recordemos que a Barragán una de sus impresiones más fuertes precisamente fue la vista de algunas de estas kashbas. Un acercamiento de una de las puertas de entrada. Vean ustedes los huecos en las partes superiores de estos torreones que mucho recuerdan a estas ventanas de los espacios altos de los estares de la casa de González Luna, construida en Guadalajara en 1928-29. Otra kashba, también muy interesante, dentro de este conglomerado de conurbaciones que es Tinergir, la ruta que llaman los marroquíes ahora de las kashbas. Todas están hechas de la tierra del lugar, los colores son naturales y no artificiales, de la anilina. Pudiéramos pensar, si hiciéramos alguna que otra abstracción, que esta es una obra que hubiera firmado encantado Luis Barragán. Otra kashba, esta es en Ouarzazate, con algunos esgrafiados. Ya saben ustedes que la arquitectura marroquí y bereber, sobre todo, está llena de símbolos. Y no olvidemos que el gran pensador Hegel decía que de todas las artes, la arquitectura es la más simbólica. Esto también nos remite a esos triángulos que hemos visto muchas veces en la casa de Chapala, de la familia de Luis Barragán, una casa antigua del siglo pasado que él intervino y la convirtió en algo muy popular en 1931. Otra kashba más, esta está en Taurirt, a las afueras de Ouarzazate, con un balcón botado, el de la derecha, que de alguna manera recordaría con ese cerco, claro, y con otras proporciones, al balcón de su casa de Tacubaya de 1947. Lo que es muy interesante también son los elementos estos a manera de aspilleras para botar el agua. Y luego la gran cantidad de esgrafiados que aparecen en estos paramentos. Esto sería un ejemplo de arquitectura culta. Sin embargo, la profusión de muros de estos 4 o 5 patios que se van enhebrando nos recuerdan, como siempre, el espíritu del muro que siempre imperó en la arquitectura de Luis Barragán. A veces el muro para dividir, otras para cargar, otras liberado, muros siempre lacónicos, muros escuetos, sobrios. En este caso pertenecieron a un palacio extraordinario que se mandó construir el soberano Moulay Ismail, contemporáneo de Luis XIV, en la ciudad de Meknès. Todo el piso es de azulejería, o celijes, como les llaman ellos. Más muros, en este caso muros en la Alhambra de Granada, Granada al fondo, una ciudad y sobre todo el recinto de la Alhambra que impactó a Luis Barragán, como él mismo reconoce cuando dice que al llegar a este patio, el de los mirtos o arrayanes, con este espejo maravilloso, reflejante, se le abrió como una epifanía nueva. Un espacio interior de un antiguo palacete en Meknès que de alguna manera recordaría un poco algunos espacios de la casa ya desaparecida de Aguilar en la ciudad de Guadalajara, construida prácticamente el mismo año que la casa de González Luna, allá por 1928-29, y que también recordaría un poco en su estructura espacial. Recordemos que Barragán básicamente era un arquitecto del espacio. Recordaría su casa también, la del 47 de Tacubaya.
algunos muros, un espacio desolado, abandonado. Me recordaría la tristeza del tiempo pasado y cosas que jamás volverán. La reticencia en los colores aplicados sobre los muros. Esta es una obra que no sabemos de cuándo es ni quién la hizo, que quién sabe, pudiera ser de Barragán o de alguno de sus seguidores o de alguno de sus antecesores. Esto tiene más de un siglo, que se hizo en la ciudad de Meknès, en Marruecos. Es decir, las analogías son evidentes. Esta es la casa, vamos a ver algunos documentos, de la casa del mago Vázquez. Dice él que la casa prácticamente la dispuso el mismo mago y que Barragán no tuvo acción en ella. Muchos de nosotros tenemos dudas, pensamos que sí, y por las características, elementos, el tratamiento, etcétera, etcétera, es indudable que Barragán tuvo que haber participado en algunas cosas dentro de esta casa. Vemos aquí este llamador con la cabeza de un caballo. Jardines en la casa del mago Vázquez, data de 1938. Esto está en Chapala, donde se dan con una gran profusión todo tipo de plantas, los colores, las bugambilias. El mago dice que no, que Barragán no aparece aquí, sin embargo, podemos ver que en la parte derecha hay unos muebles que son característicos de los que usaba Barragán prácticamente en todas sus obras. La ventana esta de medio punto, con la ventanería muy de la época funcionalista. No olvidemos que el funcionalismo va a tener sus principios y su cuna y nacimiento en la arquitectura popular del Mediterráneo. Un lateral de esta casa del mago, y vean ustedes la articulación de los dos volúmenes, o de un volumen que tiene una parte más alta que otra. El techo de una zona se convierte en la terraza de la otra, tema que después usaría muchísimo Luis Barragán. La casa de una familia llamada Pizarro Suárez se mantuvo hasta hace unos años en este estado, es decir, en su estado original. Desgraciadamente hace un par de años cambió de dueños y estos pues la han alterado a unos grados que ya es irreconocible. De la misma casa esta de Pizarro Suárez, de su época funcionalista, los elementos característicos, el lenguaje ya conocido por todos. Sin embargo, la arquitectura sigue siendo muy cúbica. Un garaje que antes ocultaba los coches, hoy en día la burguesía prefiere exhibir sus automóviles a los ojos del público. Otro pueblecito, en este caso abandonado, quién sabe desde cuándo, es, yo diría que la proliferación del cubo. Esta arquitectura se dio muchísimo en toda la colonia, por todo este país. Los cubos de Zacatecas, los cubos de Guanajuato, los cubos de este pueblo que se llama Real de San Pedro, pueblos todos ellos mineros, los cubos de Orozco, de José Clemente Orozco, también jalisciense, uno de los grandes pintores mexicanos, de los muralistas, donde él de manera arbitraria pues maneja las sombras, traspasando la realidad. Los cubos de Fez, donde se curten las pieles, la Medina de Fez, el tema siempre, el cubismo. Más cubos, en este caso en la ciudad de Zahuira, y aquellos muros blancos con aquel muro inclinado nos recuerda muchísimo la casa de Carmelita Orozco que Barragán proyectara en 1934 en la ciudad de Guadalajara. El primer jardín, según Barragán, que él proyectara ya en forma. Este perteneció a la casa de la familia Ortega, donde él de alguna manera hizo un reconocimiento y trató de recrear a manera de ensoñación los pensiles de la Alhambra o del Generalife de Granada. El tema siempre del agua, él lo recordaba desde niño, los brocales de los pozos, el agua, el significado de ella, etcétera, etcétera. Otro patio en esta casa Ortega, hoy en día deshabitada, un patio humilde
un patio muy popular, un patio que puede ser verdaderamente reconocido por el pueblo, y aunque no es un patio hecho para el pueblo, es un patio del pueblo. Otra parte de esta casa, bellísima desde mi punto de vista, donde además engarza muy bien estos ventanales del lenguaje funcionalista, estas ventanas cuadriculadas, y donde por primera vez aparece esta escalera volada en concreto. Debajo de la escalera podemos ver una celosía cuadriculada que mucho nos recuerda las celosías de los conventos y de las haciendas. Estos muros pertenecen precisamente a las tumbas saadís en la ciudad de Marrakech, en Marruecos. El material de los muros, el mismo muro, lo tectónico, podrían parecernos que son una continuación de los muros de la Casa Ortega. Esta es una casa que existía, Ignacio Díaz Morales la intervino e hizo un jardín muy hermoso que de alguna manera sorprendió a su amigo Luis Barragán, y le solicitó, cuando lo conoció, que le permitiera ir de vez en cuando, y que si no le molestaba, que alguna que otra vez pudiera copiárselo. La estrella de Salomón en el techo, el mundo marroquí trasvasado vía Andalucía a América. Esta es una casa hecha en los años 32-33. Lo interesante de este espacio es el uso de los postigos para poder dar una cerrazón total al espacio cuando no se quiera tener nadita de luz. La casa de Luis Fara en Guadalajara, obra de Rafael Ursúa, pieza clave de esta tetrarquía. Es uno de los que mejor entendió las condicionantes físicas y los modos de vida de las gentes del lugar. Es digno también de mencionarse que las primeras obras, o algunas de las primeras obras que realizó Luis Barragán, fueron llevadas a cabo por Rafael Ursúa. Es decir, además de un proyectista, era un excelente constructor. Esta es la mezquita de Ben Youssef en la ciudad de Marrakech. Viene a colación porque el elemento que vemos al fondo con el chapitel de teja verde vidriada que cubre la fuente de las abluciones nos recuerda muchísimo el pabellón que desarrollaría Rafael Ursúa y Luis Barragán en la casa de González Luna. Ellos lo vieron en una estampa también de uno de los cuentos de Ferdinand Bach que se llama El Jardín de los Mirtos, y a su vez Ferdinand Bach, sin lugar a dudas, lo vio en sus correrías por Marruecos precisamente, y en algún que otro lugar de Andalucía, indudablemente. En la primera casa de González Luna y en la parte de la torre y en algunos muros, Barragán remató las partes superiores con unos cornizamientos prácticamente iguales a estos que aparecen en esta fotografía. Es una estampa de Ferdinand Bach, de un cuento que se llama La puerta de los reflejos metálicos. A la derecha hay una celosía de madera. Vamos a ver esto cómo inspiró a Luis Barragán en una puerta que le confeccionó al señor Gustavo Cristo en Guadalajara para una casa en 1932. La puerta de los reflejos metálicos tendría una realidad en esta obra de Luis Barragán. El muro este aparece pintado un verde raro, es un color que usó muy poco. Es indudable que la influencia definitivamente viene a través de este libro que ya les mencioné anteriormente, de Boris Godunov. Otro dibujo más de Ferdinand Bach. Me interesa el acento en este caso de las tres ventanas, aquellas gemelas, tres ventanas ciegas con el muro rojo-naranja de fondo, con los dos maineles, y luego cómo otra vez Barragán va a hacer que esto aparezca en otra de sus obras. También en la casa de Gustavo Cristo, en la parte alta de la torre, ahí están. Por supuesto no son exactamente igual, es decir, se ensancha la parte de apoyo del sotabanco sobre el apoyo de lo que es el arco. Sin embargo, el concepto es el mismo, las ventanas son ciegas, y luego el remate superior, en ese desdentado escalonamiento, nos recuerda muchísimo los remates de las torres aquellas
de los agadires de Aït Ben Jadou. Dos analogías también para mí muy importantes. Esta pertenece a un barrio de la Medina de Salé, en Marruecos. Es una callecita, un pasaje, la torre o minarete o alminar o summa, como le llaman ellos, de una pequeña mezquita o medersa a través de un arco, y luego, pues recordando y en viajes y demás, aparece una estructura que muchos nos recuerda a la anterior. En este caso, la noria de Gámez, en una hacienda en San Luis Potosí. Sí, sería difícil a veces poder distinguir si estamos en México o estamos en Marruecos. De ahí que Luis Barragán dijera que los parecidos en sus arquitecturas serán tanto y tan grandes que de alguna manera la influencia de todo esto va a aparecer en su obra. Al fondo vemos una escalera típica de estas haciendas, como ya hemos mencionado, y que de alguna manera prodigaría muchísimo Luis Barragán. Los jardines altos del Partal, unos espejos con nenúfares o lotos. Luego este sueño de Barragán y este amor por la Alhambra tan grande que en las Capuchinas, en este pequeño espejo de agua que él hizo, de alguna manera quiso y buscó con mucho afán unas florecillas que se dieran también en el agua, como recuerdo de aquellos nenúfares. Las famosas mucarnas o mocárabes, como las llaman los españoles, aparece del lado izquierdo. Esto está a la entrada de un antiguo palacio de Fez, hoy en día habilitado como un hotel de gran lujo, el Palais Jamet, y que de alguna manera, en algún libro por ahí que consiguió Luis Barragán en sus correrías por París, de alguna manera le fascinó tanto este tipo de solución como elemento protector que lo repetiría literalmente en una casa que construyó en 1932 para la familia de Ildefonso Franco. Ahí podemos apreciarlo. Este es un tejaroz cubierto de teja, como podemos apreciar. Los dos cachetes con las mucarnas de madera de majagua, una madera que aquí en el Distrito Federal no tenemos y que ha superado la prueba del tiempo, se mantiene en un estado formidable. Me interesa mucho esta estructura. Este es un enclave de una calle en el recinto murado de Tiznit, también en las zonas sureñas de Marruecos. Vean ustedes la conformación del espacio, con una serie de planos en ángulo prácticamente recto, unos más altos que otros, de pronto un volumen que obedece a una torre, pero todo este enclave, su formación ambiental y su densidad visual, de alguna manera nos transporta ya y a manera de despedida de esta terraza azotea, que es archiconocida por el mundo entero y que es la azotea de este gran arquitecto que siempre vivirá entre nosotros y que se llama Luis Barragán. Alguna vez, acosado por un grupo de estudiantes, les dijo: no me pregunten por esta o por aquella obra, no busquen lo que yo hago, vean lo que yo vi. Finalmente, solo aquel que conoce su historia se conoce a sí mismo, y así lo comprendió Luis Barragán.